Si así como yo no sos programador ni desarrollador, pero te gustaría usar el Cloud Code de la mejor forma posible con más recursos posibles, en el video de hoy te voy a mostrar los 20 conceptos más importantes de Cloud Code, desde los más básicos hasta los más avanzados. Y ya te digo, no es que vas a utilizar los 20 de una sola vez, por lo menos vas a tener conciencia de que existen y cuándo utilizar cada uno de ellos. Al final de este video vas a saber qué significa cada cosa, cuándo utilizar cada uno de estos recursos, conceptos, y también cómo sacarle el mayor provecho posible. Por eso ya está de charla y vamos al primer concepto. Primer concepto, terminal. Cualquier computadora tiene dos formas de recibir instrucciones, recibir configuraciones, hacer modificaciones. La primera forma que utilizamos nosotros humanos mortales, que no somos programadores ni desarrolladores, que es utilizando el mouse, haciendo clic, mirando visualmente las cosas y cambiando las carpetas del lugar, cosas así. Pero la segunda forma es a través de la terminal, que es simplemente una pantalla negra de texto, quizás ya la viste, esta pantalla de programador llena de códigos y todo por texto. ¿Y por qué eso nos importa? Porque Cloud Code funciona en la terminal. Hace las modificaciones en tus archivos, trabaja a través de la terminal. Entonces no es que tú vas a usar la terminal directamente, pero entender que el Cloud Code va a utilizar la terminal por ti. Entonces, primer concepto, terminal. Una ventana de texto donde doy instrucciones a mi computadora, donde puedo charlar con mi computadora en lenguaje de programación, en lenguaje más técnico. Y que obviamente yo no voy a utilizar porque no soy programador, no sé tanto de este lenguaje. Pero la herramienta de Cloud Code sí va a utilizar la terminal para leer archivos, para cambiar archivos, para acceder a carpetas, para pasear y navegar por tu computadora. Y el segundo concepto es justamente la diferencia del Cloud Code para una otra herramienta de IA. Antes de existir el Cloud Code, uno tenía que utilizar el ChatGPT en su ventana de chat o mismo el Cloud en su ventana del chat. Y habían cosas que querías hacer y él te explicaba cómo hacerlas, pero no podía hacerlas por ti. Quizás yo quería hacer una configuración más técnica dentro de mi computadora, hacer una automatización, hacer cosas que necesitan del lenguaje de programación. Y entonces hablando con el GPT o con el Cloud, me decía qué hacer y yo manualmente tenía que hacerlo. Y todo eso cambió cuando surgió el Cloud Code, que te permite instalar este agente, esta herramienta adentro de tu computadora. Te permite elegir en qué espacio va a funcionar. Entonces quiero que funcione solo en esta carpeta para no acceder a otros documentos privados. Ok, el Cloud va a funcionar solamente en esta carpeta. Y ahora escribiendo y hablando con la herramienta que ya está instalada dentro de tu computadora, esta herramienta no te dice qué hacer, sino que lo hace por ti. Crea archivos, modifica los documentos, puede buscar archivos incluso, acceder a herramientas que tú le des el permiso. O sea que en otras palabras es como tener un programador, pero que es una IA, adentro de tu computadora. Y tú le pides, mira, necesito hacer tal cosa, ¿cómo podríamos hacer? Y él te explica e incluso te las hace. La mejor parte de todo eso comparado al ChatGPT o mismo al Cloud utilizado a través del chat, es que todo lo que vayas construyendo, todos los archivos que vayas creando, instrucciones, la estructura de tus proyectos, todo lo que estés creando adentro de tu computadora queda guardado en tu computadora. Después se puede hacer una copia de eso y utilizar en otra computadora, por ejemplo. Si un día dejas de pagar el Cloud, por algún motivo, todo eso queda guardado para ti. Antes, si hacíamos un agente en GPT, yo por ejemplo tengo algunos agentes guardados en el chat GPT, pero después dejé de pagar la mensualidad y ahora no puedo más accederlos o hacer ediciones. O sea, en realidad estos agentes ya no son míos, sino del GPT. Tercer concepto básico es el prompt. Seguramente ya escuchaste hablar de esta palabra, prompt. Que cuando recién surgieron las IAs, realmente el prompt tenía toda una ciencia, toda una secuencia, para extraer lo mejor posible de la inteligencia artificial. Pero hoy en día las IAs ya evolucionaron tanto que aunque tu prompt no sea lo mejor de todos, la herramienta te va a entender y va a ejecutar la tarea de forma muy satisfactoria. Entonces, en otras palabras, el prompt es la instrucción que le vas a dar y puedes dar una instrucción en un lenguaje normal, sin cosas técnicas, como si estuvieras hablando con una persona, justamente como si estuvieras hablando con un programador que tiene acceso a tu computadora. No le vas a hablar con lenguaje técnico porque vos no sos programador, pero el programador cuando reciba tu instrucción va a entender qué quieres hacer y te lo va a hacer adentro de tu computadora. Por ejemplo, necesito que agarres este archivo PDF que tiene 150 páginas y me haga un resumen y lo deje guardado en mi escritorio. Teniendo el Cloud Code instalado en tu computadora y teniendo los accesos necesarios, él simplemente va a agarrar, va a hacer un resumen y te lo va a crear el archivo. Y el cuarto concepto básico son las tools, que en inglés son herramientas. Entonces, cuando le doy una instrucción, le escribo un prompt, por ejemplo, necesito que agarres este archivo PDF, me haga un resumen y me lo guarde en el escritorio, el Cloud Code por detrás va a utilizar las tools, sus herramientas para buscar, leer, crear documentos y ejecutar la tarea. Y acá están algunas herramientas más comunes: leer, crear, editar archivos, utilizar la terminal justamente, buscar archivos, buscar texto adentro de los archivos, hacer una búsqueda en internet, entre tantas otras.
Bien, ahora vamos a entrar en otros 4 conceptos un poquito más avanzados. El primer concepto es la ventana de contexto. Cuando yo abro una ventana para charlar con el Cloud Code y pedirle cosas, esta ventana se va llenando. Y esto pasa con cualquier herramienta de inteligencia artificial. Abrís un chat, empezás a escribir, este contexto va quedando cada vez más grande y luego la herramienta empieza a olvidarse algunas cosas, empieza a dar unas respuestas medio raras. Entonces, si estás utilizando el Cloud Code o cualquier otra herramienta de IA y ves que empieza a dar respuestas raras, quizás tu ventana de contexto quedó demasiado grande. Hay formas de resolver eso y vamos a ver a continuación con algunos otros conceptos. Pero bueno, sigamos. Concepto número 6, los tokens. Explico la forma que yo entendí y que para mí es la forma más simple de entender qué son los tokens. Son el combustible de tu inteligencia artificial. Entonces, según la ventana de contexto que tengas, si tenés una ventana de contexto muy grande, una charla ya demasiado larga, cada respuesta que necesites de la IA te va a gastar mucho más de este combustible porque tiene una ventana de contexto muy larga para leer y para contestarte. Además de eso, el modelo de la IA que estés utilizando. En el caso de Claude, existe el Claude Sonnet, el Claude Opus, el Claude Haiku, y cada uno tiene un consumo de tokens. Es como si tuviera una moto que consume una cantidad de combustible y tuvieras un camión que consume mucho más combustible. O sea que todas estas variables van a definir cuántos tokens o cuánto combustible vas a tener que gastar para que la IA, la herramienta de IA, te dé una respuesta. Y acá en el Claude, sea el Claude Code, el Claude normal, te puede pasar que empieces a charlar con la herramienta y dentro de poco ya te diga, te terminaron los tokens. Quizás esté con el modelo más avanzado activado, por eso te está gastando tantos tokens. Quizás tengas una ventana de contexto muy grande y también por eso te está gastando tokens. En fin, este tema de tokens es algo que antes no nos preocupábamos mucho, simplemente utilizábamos la IA, sea el GPT, el Claude, el Gemini, cual sea. Pero cada vez que utilices más la IA para un montón de tareas, vas empezando a tener esta preocupación de, ¿será que estoy haciendo de la forma más eficiente en términos de consumo de tokens? Según cuánto utilices la inteligencia artificial en tu día a día, te digo, no te preocupes con eso. Pero en un futuro, cuanto más utilices la IA, también te va a empezar a preocupar a optimizar este proceso para consumir cada vez menos tokens y no tengas que estar pagando cada vez más para utilizar las herramientas. Próximo concepto, justamente los modelos que ya comenté anteriormente. En el caso de Claude tenemos el Opus, el Sonnet, el Haiku, cada uno con sus versiones. También hay distintos modelos. Y acá lo importante de entender es que cada modelo tiene un consumo. Entonces, justamente, tengo la moto donde voy a ser más rápido y voy a consumir menos. Y tengo el camión donde voy a llevar menos tiempo, pero también voy a consumir más y también quizás el resultado de esta tarea va a ser mucho mejor. Bien, próximo concepto son los permisos. Pensá conmigo, vas a instalar el Cloud Code adentro de tu máquina, adentro de tu computadora. Y si no hubiera este concepto de los permisos, el Cloud empezaría a mover tus archivos, a reescribir, a leer cosas personales, cosas privadas que no querés que lea. Entonces, en un principio, cuando recién empieces a utilizar el Cloud Code adentro de tu computadora, él te va a pedir varios permisos. Te va a preguntar, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo hacer aquello? Y tú le vas diciendo que sí o que no. Para evitar problemas, lo importante es que instales el Cloud Code y lo uses en un ambiente cerradito. O sea, él tiene acceso solamente a estas carpetas y no a toda la computadora. Ya eso te va a ahorrar un montón de tiempo y de problemas, porque cada vez que la herramienta necesite leer o hacer una modificación en un archivo, por ejemplo, solo va a poder hacer estas modificaciones adentro de esta carpeta que tú le permitiste. Qué bien que existe eso de los permisos, porque si no pensar, yo puedo instalar la herramienta en mi computadora y empezaría a mover todos los archivos y cuando veo tengo un problema. Entonces cada vez que el Cloud Code te pregunte y te pida un permiso, analizarlo bien, decirle que sí, decirle que no. Y yo hasta hoy sigo diciéndole que no para algunas cosas. La gran mayoría digo que sí, pero algunas hay que estar atento y decirle que no quiero eso. Concepto 9, ya un poco más avanzado, es el clear, que justamente nos sirve para limpiar la ventana de contexto, dejar de gastar tantos tokens, porque esta ventana de contexto ya está muy grande, porque tuve una charla muy larga con la herramienta. Si simplemente pongo esta barrita revés y clear, me va a limpiar todo este contexto y voy a empezar desde cero. Otra forma es cerrando el chat actual, abriendo un nuevo chat y también ya tenéis la ventana de contexto desde cero. Concepto número 10 es que en vez de limpiar toda la ventana de contexto, también podés compactar esta ventana de contexto y auxiliarte a seguir con esta charla, pero sin gastar tantos tokens y sin que el chat empiece a tener alucinaciones. Entonces, si estás utilizando el Cloud Code, ya tenés una charla bastante larga y te das cuenta que empieza como a desviarse, a dar una respuesta medio raras, puedes hacer el comando así y compact para compactar la ventana de contexto y así puedes seguir la charla sin que el Cloud empiece a dar vueltas y quedarse medio loco. Concepto número 11 es el Cloud.md, MD de Markdown, un tipo de archivo de texto. No voy a entrar en detalles muy técnicos, pero este es un archivo de texto que cada vez que vayas a utilizar el Cloud Code adentro de tu computadora, él va a leer este archivo con algunas instrucciones, con algunas reglas, y así ya te ahorra un montón de tiempo. No tenés que estar explicándole desde cero las cosas. Entonces, por ejemplo, en este archivo yo le puedo poner cómo trabaja, ciertas cosas que nunca puede hacer,
instrucciones realmente, como si fuera un mini manual de instrucciones. Y así cada vez que yo quiera acceder a este programador adentro de mi computadora llamado Cloud Code, él ya sabe qué puede hacer, qué no puede hacer, el contexto de mi empresa. Y acá es importante que ese archivo tampoco sea muy largo, porque si no, cada vez que empieces una charla con el Cloud Code, va a tener una ventana de contexto gigante porque tenés un archivo muy largo. Entonces, si podés hacer un resumen de una página de las instrucciones y cosas que siempre el Cloud tiene que tener en cuenta, mejor. Concepto número 12 es el effort, o en otras palabras, el esfuerzo que querés que la herramienta haga para ejecutar tus tareas. Entonces, por un lado, yo puedo elegir el modelo de la IA que quiero utilizar. Según el modelo, voy a utilizar más combustible, más tokens o menos tokens. Pero además del modelo, tengo un control de esfuerzo. Entonces, si tengo una tarea que quiero que se esfuerce más utilizando este mismo modelo, puedo cambiar el effort o el esfuerzo al nivel más alto. Va a utilizar el mismo modelo, pero va a gastar más tokens. Y mostrándote rápidamente cómo es esta configuración, según dónde estés utilizando el Cloud Code, con cuál plataforma, de algún lugar te va a aparecer acá en el chat esta opción que haces clic y además de otras configuraciones, acá abajo dice Effort, High, Máximo o Medium y Low. Acá cambias el effort. En esta computadora estoy utilizando el Cloud Code a través del VS Code, que es una otra herramienta. No te preocupes en entender eso ahora. Pero independiente de dónde estés utilizando el Cloud Code, si es en la terminal, en VS Code o mismo en la aplicación ahora Cloud for Desktop, que está buenísima y que se puede utilizar el Cloud Code ahí adentro, en algún lugar va a haber esta configuración de effort. Próximo concepto, el Ultra Finco, el máximo racionamiento. Según las tareas que tengas, puedes escribirle para que utilice el máximo racionamiento. Entonces la herramienta va a hacer lo mejor de sí utilizando el modelo que tiene seleccionado, como ya vimos, y también el effort que está seleccionado. Concepto número 14. Puedes crear atajos de prompts. Así como escribir la barrita al revés y poner clear, te va a limpiar toda la charla. O también poner la barrita y escribir compact, te va a compactar la ventana de contexto. También puedes crear otros atajos de prompt. Y así te ahorra un montón de instrucciones. Quizás hay una tarea que haces todos los días o regularmente la haces y le podéis pedir directamente al Cloud Code o en otra palabra a tu programador particular que está dentro de tu computadora para que cree un atajo de prompt o un slash command. Próximo concepto son las skills, que son un paquete de instrucciones y que cada vez que el Cloud necesite crear algo o necesite utilizar una de estas habilidades, va a acceder a este paquete de instrucciones y va a utilizar esta habilidad. Por ejemplo, para crear estos slides, cuando yo le pedí al Cloud para crear estos slides, él accedió a una skill llamada PPTX Creation, una skill que ya tiene el propio Cloud. O sea, accedió a esta skill, a este conjunto de instrucciones que ya estaban programadas, predeterminadas para crear estos slides. Y a medida que vas utilizando la herramienta adentro de tu computadora, vas creando tus propias skills. Eso queda guardado en carpetas y en documentos de texto adentro de tu computadora. Y justamente según la tarea que tengas, él automáticamente va a acceder a esta skill, va a leer estas instrucciones y va a ejecutar esta tarea con las instrucciones que están determinadas. Por ejemplo, todos los días yo tengo que crear un conjunto de slides y quiero que estos slides, que esta PowerPoint sea siempre con el mismo design. Entonces puedo crear una skill exclusiva mía, una habilidad mía llamada crear PowerPoint, donde ponemos un montón de instrucciones, incluso el design de este PowerPoint, y cada vez que crees estos slides siempre va a crear con el mismo design. Y la diferencia del Cloud.md que vimos anteriormente y una skill es que la skill o esta habilidad, el Cloud solo va a utilizar, solo va a leer estos archivos una vez que lo necesite. No es que siempre lo va a leer. O sea, siempre que empiezo una interacción con el Cloud Code, va a leer el Cloud.md, que son las instrucciones generales que siempre va a leer. Y después, si necesito crear un slide, va a leer la skill específica para crear este PowerPoint con el design, con todas las instrucciones que ya están registradas. Concepto número 16 es que de a poquito podés ir creando algunos hooks. Yo particularmente no utilizo tanto eso, por ahora utilizo de otra forma. Pero básicamente es como una instrucción que siempre se va a repetir. Pero básicamente es una instrucción que siempre se va a repetir sin que tú estés pidiendo. Por ejemplo, yo quiero que al final de cada interacción mía con el Cloud Code, quiero que el Cloud guarde la memoria de lo que fue hablado, de lo que fue hecho. Y así en las próximas sesiones, en nuestra próxima charla, el Cloud pueda acceder a esta memoria y empezar la charla conmigo ya sabiendo lo que fue hecho en el día anterior, por ejemplo. Próximo concepto un poco más avanzado son las MCPs, la sigla para Model Context Protocol. En otras palabras, como si fuera un USB universal
para conectar herramientas externas adentro de tu cloud. Entonces, según la herramienta externa que quieras utilizar, por ejemplo, tu Gmail, tu Google Drive, tu Google Calendar, mismo Meta Ads, algunas otras tantas herramientas que puedes conectar directamente con tu cloud a través de una MCP, que es un puente entre las dos herramientas. Y acá tenés un programador que, además de tener acceso a tu computadora, también es un programador que tiene acceso a tus otras herramientas que ya estás utilizando en el día a día. Por ejemplo, a través de una MCP yo puedo conectar el Cloud Code a mi canal YouTube y hacer tareas adentro de mi canal YouTube. Entonces, por eso digo que es como un USB universal para agarrar el cloud y conectar a otras herramientas. Después tenemos los subagentes, donde, en otras palabras, vos estás hablando con el programador jefe, que se llama Cloud Code, pero él tiene algunos empleados donde, según la tarea, él puede delegar esta tarea sin que él esté trabajando, pero delega esta tarea y varios empleados trabajan en paralelo. Perdón, trabajan en paralelo cuando ya tenés un equipo de agentes. Una cosa es tener un subagente y otra cosa es ya tener un equipo de agentes donde 3 o 4 trabajan en paralelo, y entonces tenés más velocidad, porque pensá conmigo, tú le das una tarea y en vez de que haga la tarea 1, después la tarea 2, la tarea 3, puede delegar eso a 3 subagentes especializados y cada uno hace su tarea de forma paralela. Y por último son las work trees, que es básicamente trabajar en varias versiones de un mismo proyecto en paralelo, sin que uno afecte el otro. Bien, estos son 20 conceptos para utilizar Cloud Code en tu máquina, en tu computadora. Y otra vez te digo, no vas a empezar a utilizar todos. Yo mismo no utilizo todos. Según la tarea que tengas, vas utilizando cada uno de ellos. Puedes configurar tu cloud.md, que ya te ahorra tiempo. Puedes configurar algunos slash commands o algunos atajos de prompt. Puedes conectar algunas aplicaciones a través de las MCPs. Eso cambia todo. Y de a poquito vas teniendo un programador particular adentro de tu computadora que va quedando cada vez más eficiente, cada vez más inteligente y cada vez más útil. Así que por hoy es eso y nos vemos en este próximo video.